mundo que me ronca, presenta. Hola amigos, yo soy Ruth Ronga y esto es El Mundo que me ronga, tu podcast alternativo y sin censura para drenar, relajarte y también para informarte, ya que estaremos haciendo una serie de vídeos que yo sé que les va a interesar a muchísimos de ustedes. Pero antes recuerden que estamos todos los sábados por Río Radio Internacional Odemira, tu radio online, radiodemira.pt, Radio de Mira, una sola palabra, o sea, con una sola O. Y también puedes encontrarnos siempre en YouTube, en El Mundo que me ronga Radio TV. Nuestras redes sociales, @El Mundo que me ronga en Instagram, Twitter y Facebook. Ahora sí. Las horas, claro, los sábados a las 7 de la noche, hora de Portugal, por Río Radio Internacional Odemira. 9 de la noche, hora de España, 3 de la tarde, hora de Venezuela y 2 de la tarde, hora de Miami. Después de esta breve pausa, estaba pensando cómo podía reconectarme nuevamente con todos ustedes de una forma proactiva y que genere interés. Me he dado cuenta que en Portugal hay una gran comunidad de venezolanos que, si bien muchos de ellos pueden tener la doble nacionalidad o ya están residenciados acá, pueden estar desinformados en muchos temas que son de vital importancia para nosotros. Igualmente, si estás en Venezuela o en cualquier otra parte del mundo y que quieres venir a vivir a Portugal, estos videos también te van a servir de maravilla. Te voy a explicar cómo residenciarte en Portugal, cómo legalizarte aquí, cómo hacer ciertos trámites y también cómo funciona hacer algunos papeleos, cómo funciona nuestro consulado aquí en Portugal. Y bueno, una cantidad de datos que son realmente relevantes a la hora de hacer vida en este lindo país que es Portugal. Bien, si va dirigido hacia los venezolanos, tengo que también decir que no solo es para ellos, porque digamos que el sistema de legalización funciona igualmente para otras nacionalidades, inclusive para asiáticos, estadounidenses, para todo ciudadano que no sea europeo, porque ya el proceso para los ciudadanos europeos, sean o no de la Unión Europea, es bastante diferente. Ahora bien, eres venezolano, quieres nacionalidad y te quieres venir a vivir a Portugal, o ya estás aquí en Portugal, viniste de vacaciones, lo que sea, las circunstancias te hicieron quedarte, te gustó, estás en otro país de Europa y todavía no has conseguido legalizarte o quieres aventurarte a nuevas tierras y quieres venir a Portugal, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si vienes de un país que está dentro de la Unión Europea o en Europa, si ya entraste, no te preocupes, porque ya hiciste la entrada. Entonces normalmente los vuelos que vienen de otros países europeos no son a los viajantes que vienen de esos vuelos no le hacen un sistema de entrevista o de entrada estricto. De hecho, la mayoría de las veces ni siquiera están ahí los guardias de inmigración, no te sellan el pasaporte. Y bueno, entras libremente como cualquier otro ciudadano europeo. Si vienes de otro continente, ahí sí que le tienes que poner atención a una serie de pasos que te voy a comenzar a explicar. Primero que nada, tienes que tener una carta de invitación. La carta de invitación tiene que ser expedida por un ciudadano portugués o un residente ya legal en Portugal. A esta carta de invitación, que se llamaría carta de convite, le tienes que anexar tu documento, ya sea el cartón de ciudadano portugués o el título de residencia. Por supuesto en portugués, y en Google puedes encontrar muchísimos ejemplos
de cartas de invitación en portugués. Siempre es mejor que te la supervise un profesional de la lengua portuguesa para evitar errores en la carta. Hay varias cosas con esta carta de invitación. Una, primero, jamás y nunca puedes poner que la persona convidada a venir tiene la intención de quedarse o de trabajar. Tienes que poner la fecha en la que se va. Esto ya estoy hablando para la persona que va a hacer la carta. Tienes que poner la fecha en la que va a entrar al país y la fecha en la que se va al país. Entonces, ¿qué acontece? Que el viajero, la persona que está entrando a Portugal, tiene que tener su ticket de avión de regreso. Así no lo vaya a usar después. Ya yo sé que me estoy metiendo con los límites de la legalidad, pero lamentablemente o afortunadamente estas son cosas que se pueden hacer si te quieres quedar a vivir acá legalmente, que es, bueno, lo adecuado, ¿no? Ahora bien, ticket de avión de regreso es lo más importante. Aparte del documento de la persona que te está haciendo la carta de invitación, son las dos cosas primordiales que le tienes que anexar a la carta de invitación. Luego, la otra cosa súper importante son los medios por los cuales mantener aquí en Portugal. Entonces ya, bueno, tienes que demostrar que vienes por tus propios medios, o la persona que te extiende la carta tiene que decir que se va a hacer cargo de ti económicamente, y para esto entonces tendría que poner una copia de sus últimos estados de cuenta o extractos bancarios, como le llaman aquí en Portugal. Realmente con la experiencia reciente que tuve de mis amigos que vinieron para acá, que ya uno de ellos ustedes lo conocen a través del canal, que es Aníbal Cova, actor, que ha hecho una serie de podcasts conmigo, y ya desde Venezuela lo venía haciendo y colaborando. Cuando entraron, que el oficial de inmigrantes, de inmigración, que el oficial de inmigración los entrevistó, realmente se enfocaron mucho en mí, o sea, en la persona que los estaba invitando. Yo en la carta de invitación puse todos mis datos, mi número de cartón de residente, mi profesión, mi dirección, el tiempo que se iban a quedar los muchachos, bueno, ese tipo de cosas. A ellos realmente no le preguntaron gran cantidad de cosas. Su base financiera ni siquiera la confirmaron. Fue fácil entrar. Digamos que según mi experiencia, para entrar a Europa, Lisboa es uno de los aeropuertos más fáciles para entrar, donde te ponen menos trabas, donde te preguntan menos cosas. Es muy fácil para entrar. Y también Ámsterdam, en Holanda, Bulgaria puede ser uno de ellos, estos países de Europa del Este que quizás no son tan populares para vivir, donde quizás los venezolanos o el latino, el hispano no va mucho, es un poco más sencillo. Los siguientes pasos, claro, tomando en cuenta en calidad de qué vienes, o por cuál visa o estatus residencial puedes optar, por el familiar, por el de trabajo, por el de estudiante. Digamos que aquí en Portugal, debido a la alta demanda de la residencia por causas laborales o de la visa de trabajo, que en realidad aquí después veremos que tiene otro nombre, ya sacándola desde aquí, estando en Portugal, se tarda muchísimo más que si lo hicieras por reunión familiar o por motivos de estudio.
Pero digamos, en este vídeo me voy a enfocar hacia la residencia por motivos laborales, para no enredarnos muchos en esto. Después, si algunos de ustedes tienen alguna duda en cómo pueden hacer los trámites por reunión familiar, por estudios, yo también se los puedo aclarar. Yo comencé haciendo mis trámites por motivos laborales y terminé acelerando el proceso, por lo menos para que me dieran la cita y mi residencia por reunión familiar, porque cuando yo estaba ya aquí con permiso para trabajar y esperando mi cita en el CEF, que es la Oficina de Extranjería, o sea, de Servicios de Extranjería y Fronteras, cuando yo estaba esperando ese momento para mi cita y para tener mi residencia, yo tuve a mi bebé, una bebé de padre portugués. Por lo tanto, ella adquirió la nacionalidad portuguesa, porque les digo que no todos los que nacen en Portugal son portugueses, como acontece de hecho en Venezuela. Todo el que nace en Venezuela es venezolano, que después puede adquirir otra nacionalidad, lo que sea, la doble nacionalidad es otra cosa. Pero en Portugal no, en Portugal por lo menos uno de los padres tiene que ser portugués para tener la nacionalidad. Si no, adquieres la nacionalidad de tus padres o de uno de tus padres, porque se han visto, ¿sabes? Casos que el papá es de Cabo Verde y la mamá de Brasil, por ejemplo, o que la mamá es española y el papá es de Angola. Puede pasar ese tipo de cosas. Entonces ya lo saben, no todo el que nace en Portugal es portugués, uno de los padres tiene que serlo. Aclarado este punto, llegaste con tu carta de invitación, con los documentos que te dije anteriormente que le tienen que anexar a la carta de invitación. Ya entraste, estás aquí. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para comenzar a trabajar y meterte en ese mundo de la legalización? Primero que nada, tienes que tener tu atestado de residencia, que es una carta que se saca o que se consigue hacer en la Junta de Freguesía. Aquí se llama Junta de Freguesía, de la localidad donde vives. Lisboa, que es la capital, mucho más grande, hay diferentes freguesías. Y después están las freguesías de los distintos municipios, de las distintas vilas, que son los poblados o ciudades pequeñas, como les quieras llamar. Bueno, para esto realmente es sumamente simple. La Junta y pides un formulario para el atestado de residencia. Aquí lo que no es complicado, pero aquí donde más vas a necesitar ayuda de esa persona que te invitó, porque se supone que esa persona que te invitó ya tiene tiempo aquí y conoce portugueses, es que esa persona te ayude a conseguir 2 votantes portugueses. Otra cosa que tengo que aclarar. Esto es cuando te estás aventurando sin que ninguna empresa, o sea, sin tener trabajo previo aquí en Portugal. Porque si ya tienes una entidad patronal, ya si alguna empresa te contrató para que vinieras a trabajar acá, entonces ya esto debe estar muy, muy adelantado y la empresa debería encargarse de todo. Estos tips que estoy dando acá, digamos que van dirigidos hacia aquella persona que no tiene un apoyo patronal, que no tiene un apoyo empresarial detrás de él y se quiere, bueno, como han hecho millones de venezolanos y millones de personas en el mundo, aventurarse a vivir en otro sitio. En este caso, Portugal. Ok. Dicho esto, el atestado de residencia tiene que estar firmado por 2 votantes de la localidad. Por ejemplo, digamos, vives en Odemira. El atestado tiene que estar firmado, al final ellos van a ser tus testigos de que vives aquí. Tienen que estar firmados por 2 personas que voten, o sea, que estén en el sistema electoral de Odemira.
Normalmente estos son sí o sí los portugueses. Yo, por ejemplo, todavía no puedo, yo solo tengo residencia, yo todavía no puedo tener registro electoral aquí todavía. Sigues o la persona que te invitó consigue estos dos votantes, ¿verdad? De la Junta de Freguesía de Odemira, por ejemplo, o de la Junta de Freguesía que te corresponde, poner los datos, muy simple todo. La carta normalmente, claro, también depende del municipio, de la demanda que tenga. Aquí donde yo vivo normalmente te la dan de un día para otro, máximo 2 días, 2 días hábiles. Y la última vez que hicimos un trámite así fue a principios de este año 2020 y todavía estaba en el precio de 8 euros. Ok, una vez que tengas tu atestado de residencia, tienes que ir a las finanzas. Es muy importante sacar tu número de contribuyente allí porque con las finanzas haces el IRS y con ese número de contribuyentes es el primer número para hacer una serie de cosas. Obviamente, sin el número contribuyente, NIF, también le dicen, no existes si no lo tienes. Así que tienes que ir a las finanzas con tu representante. ¿Quién es tu representante? Esa persona que te extendió la carta de invitación. Vas con tu representante portugués o residenciado legalmente en Portugal. La persona, por supuesto, tiene que llevar su identificación y tú tienes que llevar tu atestado de residencia y además de eso tienes que llevar un documento de Venezuela donde se destaque tu dirección en Venezuela. Esta parte es todo muy extraño porque es como un vacío legal, es un limbo jurídico muy raro que tiene el sistema de migración portugués, pero que a la vez juega a nuestro favor. Entonces, porque cuando te den la hoja con tu número de contribuyente, que te la dan ese mismo día, va a salir que sí, que ahorita estás viviendo en la dirección tal y tal de Portugal, junto con tu representante, o sea, el que te extendió la carta de invitación, pero que tu residencia legal está en Venezuela, está en tal y tal. Si el caso puede servir, sabes, cualquier cosa del Consejo Nacional Electoral, la carta de residencia de tu municipio, número del CENIAT, ya ni me acuerdo cómo se llama, papel legal venezolano, una factura hasta del agua, de la electricidad, que tenga tu dirección en tu país. Y con estas cosas sacas tu número de contribuyente o NIF. Normalmente te lo dan ese mismo día y después con este NIF es que puedes comenzar a buscar trabajo. Y 2 cosas muy importantes que no mencioné anteriormente. Ten en cuenta que cuando vienes con intenciones de quedarte, tienes que traer tus antecedentes penales legalizados y apostillados y todos los papeles que tú consideres que son de importancia, como partida de nacimiento, tus títulos, tu licencia de conducir, porque una vez que eres residente puedes legalizar tu carta, tu licencia de conducir aquí en Portugal. Le iba a decir carta porque aquí se llama carta de conducción. Y así te ahorras un montón de dinero porque sacar la licencia de conducir en Portugal es muy caro. Con intenciones de casarte, lo que sea, tu carta de soltería o tu comprobante de divorcio, lo que sea, todo ya legalizado y apostillado, o por lo menos legalizado al punto que lo que le falta sea apostillarlo, porque aquí en el consulado de Venezuela en Portugal, ya sea el de Lisboa, el de Porto, el de Madeira, puedes apostillar tus documentos porque ellos también trabajan como Ministerio de Exteriores.
Así que por lo menos hasta ese punto, antes de la apostille, puedes traerte tus documentos. Si ya los traes apostillados, mucho mejor. Siempre es muy importante saber que a través del consulado puedes también apostillar tus documentos siempre y cuando los traigas justo hasta ese punto antes de la apostille. O sea que ya lo que te falte es apostillar. Bueno, lo puedes hacer a través del consulado de Venezuela en Lisboa, en Porto, en Madeira. Y hay otro, realmente no lo sé. Yo conozco de estos tres, pero si hay otro, no sé en qué parte de Portugal puede estar. Yo siempre hago mis trámites a través del de Lisboa, que es el que me queda más cerca. Bueno, la cosa es que una vez que tengas tu número de contribuyente o NIF, ya puedes comenzar a hacer ciertas cosas como buscar trabajo. Hay entidades patronales que no te hacen contrato de trabajo hasta no tener hecha la manifestación de intereses. ¿Qué es la manifestación de intereses? Bueno, es un documento donde declaras que tienes la intención, el interés, donde manifiestas el interés, por eso se llama manifestación de intereses, de quedarte a vivir en Portugal y trabajar. Pero para allá vamos dentro de un ratito. Imagina que conseguiste una empresa, una entidad patronal, un patrón, lo que sea, como le digan aquí, que está dispuesto a hacerte tu contrato de trabajo sin todavía tener ni número de seguridad social ni la manifestación de intereses. Maravilloso, porque simplemente con tu pasaporte, con la carta de la Junta de Freguesía, es decir, con el atestado de residencia y con tu papel que indique tu papel expedido por las finanzas donde esté tu número de contribuyente o NIF, con eso ya te pueden hacer un contrato de trabajo. Y con el contrato de trabajo ya puedes sacar tu número de la seguridad social y la manifestación de intereses. Es importante que si puedes pagar una persona que te ayude a hacer todos estos trámites, bueno, lo hagas, porque lo van a hacer mucho más organizadamente y ya conocen a personas adentro y van a saber hacer las citas, a dónde tienes que ir, todo este tipo de cosas. Si no tienes las posibilidades de pagar a una persona profesional que te ayude a hacer todos estos trámites, bueno, por supuesto que los puedes hacer por ti mismo. Quizás vas a tardar un poco más, quizás va a haber algunas trabas y desvíos en el camino, pero que lo haces, puedes hacerlo. Te hicieron tu contrato. Como te dije anteriormente, hay entidades patronales que no quieren hacer el contrato hasta que no tengas la manifestación de intereses hecha o declarada, pero hay muchos que sí, como fue en mi caso, como fue el caso de mis amigos, lo consiguieron hacer de este modo. Te hacen tu contrato de trabajo. Normalmente la entidad patronal, el jefe, el patrón, es el que se encarga de ir a la seguridad social, seguridad social como se llama aquí, y inscribirte en la seguridad social y sacarte tu número de seguridad social, disculpe. También puede ser una promesa de trabajo, también funciona para este fin. Como último recurso, lo puedes hacer tú mismo, pero normalmente esto lo puede hacer la entidad patronal y si la entidad patronal no sabe bien cómo hacerlo, siempre se puede asesorar con el contador, que aquí le dicen contabilista, o con su abogado. Pero normalmente ellos saben cómo hacerlo y normalmente son ellos los que se encargan de hacer el registro del empleado extranjero en la seguridad social y de conseguirles el número de seguridad social. ¿Para qué es esto? Para comenzar a hacer los descuentos y además por tu trabajo, y además que el número de seguridad social también es muy importante y primordial a la hora de la legalización. Ahora, ya vamos por el número de la seguridad social o de seguridad social. Tienes ya tu atestado de residencia, tienes ya tu número de contribuyente o NIF y ya tienes tu número de la seguridad social o seguridad social.
Bueno, ahora ¿qué necesitas hacer? La manifestación de intereses. Con la manifestación de intereses ya estás notificándole al gobierno de Portugal y a los agentes de inmigración que tienes la intención de quedarte aquí, de hacer vida aquí, de quedarte trabajando aquí. ¿Cómo puedes hacer la manifestación de intereses? Vas nuevamente a la Junta de Freguesia y dices que por favor necesitas o quieres hacer la manifestación de intereses. Ellos te van a dar una serie de requisitos, de documentos que tienes que llevar y hacer la cita, todo eso. Ahora todo se está haciendo por cita por causa de la situación del COVID-19. Antes uno podía ir desde temprano, agarrar el número, ese tipo de cosas, pero hoy por hoy tienes que hacer tu cita o marcación o agendar, como dicen acá, para hacer este tipo de cosas. No te preocupes que en internet, en Google, puedes conseguir siempre los números de teléfono de cualquier entidad gubernamental donde necesites ir. Funcionan, te atienden. A veces también puede tardar un poco en atenderte, pero puedes hacerlo por llamada telefónica, vía online. Y bueno, si tienes una persona que te está ayudando, que te está asesorando con todo este proceso, un profesional que se encargue de todo esto, mucho mejor. Yo voy a hacer un próximo video donde voy a explicar los documentos que necesitas para hacer la manifestación de intereses. Pero cuando vas tú solo, esto es ya un inciso, pero es algo muy importante que tienes que saber y por qué siempre es mejor tener el asesoramiento de un profesional. Porque cuando tú vas por tu cuenta, te piden muchísimas cosas que en realidad no son necesarias y que si te estuviera ayudando un profesional, sabe como que brincarse ciertos requisitos, ciertos documentos. Yo me acuerdo que cuando llegaron mis amigos para acá, yo fui a la Junta de Freguesia para preguntar los requisitos de la manifestación de intereses para ellos y me pedían un montón de cosas. Hasta, ¿sabes? Los recibos del hotel donde se quedaron apenas llegaron para Portugal, porque no nos vinimos directamente a mi casa, sino que nos quedamos unos días en Lisboa para que ellos conocieran y todo lo demás. Me estaban pidiendo, que eso sí es muy importante que se lo traigan siempre, nunca se les ocurra venirse sin los antecedentes penales. Siempre se los van a pedir y tal vez, por lo menos aquí en Portugal, tal vez no se los pidan para hacer los primeros papeles que les he estado explicando. Pero sí va a llegar un punto donde van a necesitar este documento sí o sí. Les estaba comentando que si tienen un profesional que los ayude con la manifestación de intereses, mucho mejor, porque se sabe cómo manejar, sabe cómo saltarse ciertos requisitos que al final realmente son innecesarios. Les estaba comentando que cuando llegaron mis amigos, yo fui a la Junta de Freguesia para preguntar acerca de los requisitos para hacer la manifestación de intereses. Y bueno, me pidieron una cantidad de papeles que al final la persona que a mí me ayudó a legalizarme y que también los ayudó a ellos no necesitó para hacerles la manifestación de intereses, ¿sabes? Entonces esas cosas se mueven aquí, se mueven así aquí en Venezuela, en la Conchinchina. Siempre es bueno tener una persona profesional que te ayude a hacer este tipo de cosas, que sepa cómo funciona el sistema y que ya esté tan acostumbrado a trabajar con todo este tipo de cosas que tienen muchas personas. No estoy hablando de corrupción, no estoy hablando de nada de eso, de sobornos, no, nada de eso estoy hablando. Estoy hablando, bueno, un poco de palanca y amiguismo. Es algo innegable que es un sistema, es un mundo que funciona así, mucho de relaciones diplomáticas. Si no tienen la posibilidad de contratar, de pagar
un abogado, un burócrata, un gestor que los ayude con este proceso y con este papeleo, bueno, no es mal de morirse, mucho mejor si pueden hacerlo, si vienen con un presupuesto destinado a eso. Tienen por lo menos la posibilidad de contratar a una de estas personas, por favor háganlo, porque todos los trámites se les van a facilitar muchísimo. Se encarga de hacerles la cita, de decirles exactamente qué documentos van a necesitar para tal o cual cita en tal y cual sitio, y siempre es mucho mejor. Si algunos de ustedes que me está viendo piensa venirse a vivir a Portugal y por casualidad van a venir al sur de Portugal, me pueden contactar y yo los puedo poner en contacto con esta persona que me ayudó a legalizarme a mí, que ayudó a mis amigos a legalizarse. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya tienes lista la manifestación de intereses? Esta manifestación de intereses es muy importante porque, como les dije anteriormente, ya estás, como la palabra lo dice, manifestando el interés que te vas a quedar a vivir y trabajar en Portugal. Entonces el gobierno que ha informado, el Servicio de Extranjerías y Fronteras, el SEF, también, pasado algunos meses, porque sí les voy a ser sincera, ya se estaba demorando bastante hacer la cita en el SEF. Y ahora con todo esto de la situación del COVID, tardando bastante, pero quédate tranquilo, que por lo menos cuando ya tienes la manifestación de intereses hecha, manifestación de intereses feita, cuando ya tienes esto hecho, ya puedes estar tranquilo, porque es como tu permiso de trabajo. Si por lo menos antes de tener la manifestación de intereses tú querías trabajar en cierto lugar, pero ese lugar no estaba haciendo contratos de trabajo, no estaba admitiendo trabajadores que no tuvieran la manifestación de interés hecha. Si quieres trabajar ahí, bueno, ya con la manifestación de interés vas y le dices, mira, bueno, yo tengo la manifestación de interés, estoy interesado en trabajar aquí. Tu currículo. El currículo, trata de hacerlo bilingüe. Trata de hacerlo en portugués y en inglés. Que no hablo todavía portugués, que no hablo inglés, que no tengo idea. No hay drama. Busca en Google ejemplos de currículos en dos lenguas, bilingüales, en portugués y en inglés. Tengo el ejemplo de Google, pero no sé cómo poner mis experiencias y tal cosas en portugués y en inglés. Bueno, simple. Búscate un profesor de portugués. El español y el portugués son lenguas muy amigas, se parecen mucho, y así el profesor no habla español, va a saber lo que tú quieres decir y te va a saber orientar o hacer el currículum. O ya directamente busca un intérprete español-portugués, portugués-español, y bueno, con eso va solucionando. Pero te digo que por el tema de la lengua, tampoco te preocupes mucho. Sí es importante, ya con el tiempo, sabes, que la hables, que la manejes, porque si nos vamos a vivir a otro país, lo menos que podemos hacer es aprender la lengua de ese país. Además que el portugués es una lengua muy bonita, muy rica, al igual que el español, y es bastante parecida. Puede ser que al principio estés con esta cosa del portuñol, que te cueste un poco porque hay palabras que son similares, como por ejemplo, algo que se me venga a la cabeza ahora, pronunciación en español y es pronuncia en portugués. Pero bueno, a medida que vas avanzando en tu tiempo aquí en Portugal, puedes ir mejorando esas cosas, pero siempre, 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 siempre es muy importante que aprendas la lengua del lugar a donde te fuiste a vivir. La manifestación de intereses, cuando ya está hecha, no solamente te da la oportunidad de ir a buscar trabajo en esos sitios, empresas, lo que sea,
que antes no te dieron el trabajo porque no tenías la manifestación de interés hecha. Hay muchas personas que no les gusta hacerlo así, no sé, quizás no se quieren comprometer con el trabajador extranjero, quizás les da miedo meterse en ese círculo de papeleos y de hacer una cantidad de trámites. Pero no te preocupes, que sí hay muchas empresas y sí hay muchas entidades patronales que están dispuestas a hacerte el contrato de trabajo sin tener todavía la manifestación de intereses, solo como te comenté al principio, con el atestado de residencia, con tu pasaporte vigente y con el número de contribuyente o NIF. Así que no te preocupes. Aparte de esto, ya le estás diciendo al gobierno y al Servicio de Extranjería y Fronteras que tienes la intención de quedarte aquí y de vivir. Ellos ya están informados de eso, así que una vez hecha la manifestación de intereses, va a llegar un momento, no se sabe cuánto tiempo puede pasar, puede pasar 3, 6 meses, un año tal vez, 1 año y 3 meses, no sé, ahorita la demanda es mucha, pero por lo menos el proceso hecho hasta acá, hasta la manifestación de intereses, como te lo dije anteriormente, ya es un permiso de trabajo, por decirlo así, aunque no se llame permiso de trabajo, pero ya trabajas tranquilamente, sin la angustia y sin la preocupación que te deporten, ni nada por el estilo. Con este papel ya trabajas tranquilamente. El gobierno está informado, el CEF está informado y te va a llegar en cualquier momento una carta o un email del CEF, o sea, del Servicio de Extranjería y Fronteras, diciéndote que ya puedes hacer la cita. Aquí también juega un papel muy importante esta persona profesional que te ha estado ayudando, ya sea el gestor, el burócrata, el abogado, como de la profesión que sea, pero un profesional de inmigración que te pueda ayudar con todo esto, porque ellos saben a qué hora el sistema está menos congestionado para hacer tu cita en el CEF, o pueden ayudarte de otras maneras a conseguir tu cita. Como te digo, no es mal de morirse, también lo puedes hacer tú mismo, ¿sabes? Te pegas ahí, das todo lo que tienes en esa computadora y dale hasta que consigas tu cita en el CEF. Una vez que consigas tu cita en el CEF, tienes que llevar una serie de documentos y tener trabajo. Si no vienes por reunión familiar ni nada por el estilo, es muy importante que tengas trabajo para el momento que tengas tu cita en el CEF. Pero de estos, señores, de estos requisitos y de unas cositas más hablaré en otra entrega del Mundo que me ronga, porque ya el video ha sido bastante largo. Espero haberme explicado bien y no haberlos confundido mucho con los trámites, con los papeles. Cualquier duda, cualquier ayuda que necesiten, no duden en escribirme. Me pueden escribir al correo electrónico elmundoquemerronga@gmail.com. Me pueden dejar mensajes en cualquiera de las redes sociales, @elmundoquemerronga en Instagram, Facebook y Twitter. O aquí en la descripción del video también estaré atenta, leyendo sus dudas, sus preguntas, cualquier cosa que quieran saber. En esta serie de vídeos que estoy haciendo les voy a ir explicando muchísimas cosas, cómo pueden cambiar su estatus de estar esperando la cita para la residencia o laboral a cambiarla por un estatus familiar, cómo pueden darle la nacionalidad venezolana a su hijo portugués, cómo pueden traer a sus familiares, cómo pueden legalizar su licencia de conducir venezolana aquí en Portugal, cómo pueden montar su negocio propio, abrir una actividad, pasar los recibos verdes que necesitan. Voy a ir contando a medida que vayamos avanzando en
estos podcasts informativos dedicados especialmente a la comunidad venezolana en el mundo, en Venezuela, en Portugal, a todo aquel que se quiera venir a vivir a Portugal. Y también cabe destacar que no solamente es para los venezolanos, también si eres centroamericano, suramericano, estos consejos te van a ayudar perfectamente. Igualmente, si eres asiático de otro país cualquiera, te van a ayudar. El pequeño problema, tienes que entenderme, tienes que saber español para poder entender todo esto, pero bueno, ellos ya tendrán a su gente que les explicará cómo hacer todos esos procesos. No me voy a meter en ese lío. Me voy a meter simplemente en el lío de las personas que hablan español. Ya saben por dónde escuchar este podcast, por El Mundo que me Ronga Radio TV en YouTube y por Río Radio Internacional Odemira Radio, odemira.pt, Radio de Mira, una sola palabra, o sea, con una sola O, los sábados a las 7 de la noche, hora de Portugal, 3 de la tarde, hora de Venezuela y 2 de la tarde, hora de Miami. Así que amigos, yo soy Ruth Ronga y esto fue El Mundo que me Ronga, informando en esta serie de vídeos todos los pasos a seguir para que tú, venezolano en el mundo o en Venezuela, te quieres venir a vivir a Portugal, yo te explico qué es lo que tienes que hacer para lograrlo. Chao.